para nosotros preparado por Dios para lo material. ¿Cuántos lo creen? Decirle que tenés al lado, inquietate un poquito entonces. Molestate un poco con la situación. Porque por ahí capaz el costumbrismo, ¿no? A vivir ahí siempre igual. Y siempre a regañadientes, llegando a fin de mes. Y nunca logrando más allá progresos. Más allá de que esa no es la situación en realidad enrabada de todos. Porque vamos a pintar la realidad de todos los colores que llevan. No quiere decir lo que hoy se está hablando, que todos están en la misma situación, pero ninguno quiere Dios que esté en el agujero, en el hoyo, en el pozo de esa prueba que no tiene que ser para siempre, que no tiene que durar para siempre. Y entonces, quien habla, ¿no? Quizás el mismo profeta Joel dice en primera persona, versículo 19, algo que es lo que tiene que comienzo, como principio de todo, empezarse a hacer. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dice el versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré. Hermanos, hay algo que tenemos que entenderlo, y es que no es voluntad de Dios la pobreza y la miseria. Empezábamos este circuito, diríamos, de palabras el martes en la epístola, la tercera de San Juan, hablando Dios, en ese caso en primera persona, dice, amado, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuánto estuvimos el martes? Dios diciendo eso. Dios confirmándolo en el mismo Génesis, en el mismo comienzo de todas las cosas. Cuando crea a Adán y a Eva, lo pone inmerso dentro de un huerto, un paraíso de Dios. Pero en medio de esas dos distantes márgenes, ¿no? Como fue todo el comienzo y como se confirma al final en la tercera epístola de San Juan, hay como un hoyo, hay como un vacío muchas veces de descreimiento o de haberse acostumbrado a una situación y no incomodarse en esa situación y no tornarse a Dios en medio de esa situación para que Dios, que es que la pueda cambiar, la cambie. Pero, hermano, al final del día sexto no estaba la tarde, estaba la mañana. Después de la tarde, la mañana. Viene un nuevo día, viene un amanecer, viene un aprovisionamiento glorioso y genuino y abundante de Dios. ¿Vos lo creés? ¿Vos lo querés? ¿Vos lo pedís? Bueno, dale el aplauso y decirle, Señor, yo te lo voy a pedir como Joel. A ti, oh Jehová, clamaré. A ti, oh Jehová, clamaré. Aleluya. Somos fáciles para el costumbrismo. Fáciles. A veces uno va por lugares necesitados y uno dice, pero ¿cómo la gente puede vivir en tal marginación, en tal situación? Y hay mucho del costumbrismo, de acostumbrarse a eso. Es más, si viniera alguien mucho más rico que nosotros, si viera nuestra condición, nuestro estatus de vida, quizá diría, ¿cómo este puede vivir así? Es que nos acostumbramos a eso. Pero Dios te llama a progresos. La tarde declina, ¿no? Y la mañana emerge, va un aumento a la mañana. Y lo que estamos entrando es en un aumento, la disminución ya se terminó. Lo que viene es un momento de alumbramiento. Viene un momento de expansión de luz. Y cuando se expande la luz, se expande lo que Cristo, la luz, vino a darnos, que era vida y vida en abundancia. Cuando se expande la luz, retrocede lo que trae deterioro, o aquel que trae deterioro, que muele con sus dientes y con sus muelas, que es aquel, sí que es tipo de como de un león rugiente, Satanás. Pero nosotros tenemos que entender que hay que encontrar el camino de regreso hacia un Dios de aprovisionamiento y abundancia. Porque la humanidad toda, yo creo que ha caído y decaído en un abismo, en un gran pozo en este sentido. De hecho, todo como fue al principio, creo que no ha vuelto a ser. Todo era un huerto, era la generosidad de Dios misma manifestándose. Y ese ideal que algún día va a volver a ser en el cielo, habla de una ciudad pintada a luz y en el crisol de aún de piedras preciosas están los fundamentos aún de los muros de la Nueva Jerusalén.
Pero nosotros como humanidad y como pueblo estamos a veces en un descreimiento y en un pozo de conformismo. Y no nos damos cuenta, a no ser que clamemos, porque cuando clamamos es que nos acercamos a Dios y nos sensibilizamos, no nos damos cuenta de cuál es el camino de regreso. Y esto lo asumía así Joel y todos los que lo quieramos hoy asumir, de clamar a Dios, de acercarnos a Él y buscar sensibilidad y dirección en Él para recuperar lo perdido como pueblo y como raza humana. ¿Por qué? Porque Él vio lo que no tenés que acostumbrarte a ver y eso le quemó los ojos más de lo que así estaba todo consumido. Lo que Él vio, dice, porque fuego consumió los pastos y llama abrazó los árboles del campo. Donde entonces nosotros, ante la realidad y no conformándonos a eso, nos volvemos a Dios. Cada vez que hay un principio de un aprovisionamiento sobrenatural de Dios, eso está antecedido por un acercamiento a la persona de Dios. Si vos querés ver provisión de Dios, el inicio de todo eso es que te acerques más como persona que sos a la persona de Dios. Y seguramente si estás viendo la realidad que se estaba viendo en aquel primer capítulo, es por algo. Es por algo que no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es el mismo de siempre, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que quedamos desalineados muchas veces de la bendición y la provisión de Dios somos nosotros, aún nosotros como pueblo de Dios que somos. Porque en este tiempo se habían de alguna forma desalineado ellos. Se habían salido, se habían corrido de la voluntad de Dios. Como ayer veíamos en el caso del ejemplo de ayer que era Salomón. Salomón alineado con Dios al principio fue tremendamente bendecido. No hubo rey tan rico y enriquecido como Salomón, pero la salvedad de la ley que se le interpuso, ¿sí? También en el libro de Génesis también se le habló a Salomón, que se le decía y se recordaba esto ayer, que si ellos se volvían de Dios y se apartaban de los mandamientos de Dios, lo iban a perder todo. Iban a quedar muy lejos de como en verdad estaban ahí ahora. Y ellos estaban en ese tiempo administrando abundantes riquezas. Un hombre del cual aprendimos muchísimo ayer, Salomón, al cual se le advirtió y se le dijo cómo él de tanta abundancia podía caer en profunda pobreza. Y lastimosamente fue lo que le pasó. Más que a Salomón solamente, sino a la posteridad de Salomón, porque se dejaron guiar por un camino de rebelión. Y Israel, de tener riquezas y un templo artesonado con riquezas y tesoros para Dios, lo perdió todo, hasta el templo. Y de tener escudos y cosas de oro pasaron al cobre y al bronce, iban en disminución. Y en esa caída prolongada en el tiempo, pero que ya Dios quería cambiarla, parece que los encuentra a su pueblo Dios en ese momento. Y cuando hay un acercamiento a Dios, hay una sensibilización. Para no solamente saber las razones y por qué, sino tener el corazón y la capacidad de hacer los cambios. Porque en nuestra humanidad hay dureza y cuando se nos señala algo, muchas veces lo que tenemos es resistencia a la verdad. Y más bien nos acorazamos en nuestras propias justificaciones de pensar de que estamos bien y que no hay nada en nosotros como razón posible para no estar mejor como podríamos estar. Pero hermano, cuando uno se acerca a Dios, lo duro se ablanda. ¿Cuántos dicen, Señor, acércame más a vos? Para que se me ablande el corazón. Para que lo que vos me tengas que decir, listo, lo haga y ya está. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Porque si hoy vas a aprender más, si vas a conocer más de la voluntad de Dios, solo eso va a procrear producción y abundancia si eso se pone por obra. Aleluya. Por eso tras la vuelta a Dios en clamor que veíamos en el capítulo anterior de Joel, ahora ya Dios, encontrando el campo del corazón listo y sensible, le puede hablar, le puede decir lo que tenía que decirle, y no solamente a él, sino a lo general del pueblo de Dios. Capítulo 2,
Versículo 12, como en una urgencia, no como para dejarlo para mañana, por eso dice entonces, pues ahora, decirlo conmigo, ahora, dice Jehová. Y ahora empieza una lista cruel, pero amorosa, ¿no? De dictámenes firmes, de verticales, de Dios descendiendo directamente del trono su perfecta voluntad, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Un pueblo que estaba algo desalineado con Dios. Tanto que le dice, en relación a todo esto también, le dice Jehová, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Como sacando obvias conclusiones, ¿por qué el pasto había sido consumido? ¿Por qué los árboles habían muerto? ¿Por qué el saltón, el revoltón y la langosta se habían comido todo? ¿Por qué un gran y innumerable ejército había entrado a cortar y a moler lo de ellos? Porque ellos se habían vuelto de Dios. Entonces como que las puertas, más que las puertas, los portones se habían abierto. Y había entrado la devastación del devastador. Y había aumentado la disminución. Aunque sea una contradicción lo que digo. Aumentó el mal. Por esa razón se quedaron sin los muros protectores de Dios, porque andaban a sus anchas y a sus propias maneras. La desprotección se adueñó de ellos. Y lo que andaba rondando por ahí, que es lo que anda rondando por todo el mundo, el devastador, también le tocó a ellos, el pueblo de Dios. ¿Y qué quería hacer Dios? Volverlos a amurallar, volverlos a rodear y volverlos a proteger para luego poderlos volver a bendecir y prosperar. Aleluya, algo que nos cuesta, pero vale la pena hacerlo. Aleluya, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Aún para ayunar, hermano, aún para prosperar hay que ayunar. Hay que convertirse con ayuno, con lloro y con lamento. Partamos de la base que Dios es un Dios proveedor, enriquecedor, sustentador, sobrenatural. En estos 11 años podemos dar testimonio de eso. Donde en el mes a mes el gigante parecía inalcanzable, ¿no? Por decir algo, del pago del alquiler. Y cuando no había, de repente íbamos a tomar la cuenta y no solamente daba, sino que sobraba. Y uno decía, esta cuenta no me cierra. Esto no es sino de la matemática de Dios. Sobrenaturalmente multiplicó el Señor los panes y los peces. Sobrenaturalmente Dios puede hacer lo que sea. Él puede hacer que la harina aparezca y no merme ni falte el aceite de la tinaja, aunque seas una viuda, aunque seas una persona solitaria y sin sustento, aunque no tengas ya para la siguiente comida. ¿Cuántos gritan amén? Pero hay que convertirse, hay que retornar a Dios, hay que volverse de los pasos andados que nos hayan alejado de Dios. Hay que desandar los pasos. Hay que rasgar, decía el versículo 13, el corazón y no los vestidos, no la apariencia nada más. Hay que convertirse a quien es nuestro Dios. Porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y hay un y más, y que se duele del castigo de nuestro Dios. Él es grande en misericordia. ¿Cuántos gritan amén? Pero Él se duele de lo que algunos están sufriendo en este sentido, que están con arduo sufrimiento, dolor y transpiración y sudor de su frente, según la maldición del libro de Génesis, cargando con lo que nunca les termina alcanzando.